A lo largo de estos 2 días tan intensos de jornada, hemos escuchado testimonios supremamente reveladores, en donde podemos evidenciar cómo Creighton y la naprotecnología han entregado al servicio de las parejas, de las mujeres, principalmente un factor de salud y de mejora en la calidad de vida. Eh, y ahora, ¿no? Después hemos pasado desde la jornada de ayer, nuevamente hago el recorrido de insistir en que es una jornada internacional, porque hemos estado en Estados Unidos, en México, en Ecuador, en Paraguay, en Colombia, Bolivia, Perú, y nuevamente llegamos a México para tener la última de las 12 charlas programadas de esta jornada internacional. Y no está de últimas por algo casual, sino que justamente es algo que se busca que se ponga en tela y que se ponga en el escritorio, que se ponga en el comedor para poder hablar y ser conscientes en las familias que la depresión postparto existe y que es algo que se puede tratar. Y para eso, pues, nadie más experta que la doctora Lorena Pérez, que nos encanta hoy tenerla acá y le damos la cordial bienvenida. Esta charla que se llama Nunca más depresión postparto. Tengo el honor de presentar su CV. La doctora Lorena Pérez es médico consultor en naprotecnología, certificada por la American Academy of Fertility Care. Es graduada en medicina por la Universidad de Anahuac en México, maestra en fertilidad humana por el Instituto Europeo de Nutrición y Salud de la Universidad de Cuyo, es maestra en bioética por la Universidad Anahuac y es diplomada en ultrasonografía por el Colegio Nacional de Médicos Militares. Además, con mucho orgullo, forma parte del comité de ética de la American Academy de Fertility Care Practitioners y para nosotros es un gusto poderla tener acá. Doctora Lorena, bienvenida nuevamente y bueno, me permito dejarle el auditorio. Muchísimas gracias. Me da mucho gusto ver que nuestro auditorio está formado no solamente por personal médico, sino hombres y mujeres interesados en su salud y principalmente estudiantes. Estaban comentando que tenemos gente de 28 distintos países conectados en diversas redes. Hemos tenido maravillosas ponencias a lo largo de estos 2 días. El poder transmitirles un poco del maravilloso abordaje médico de naprotecnología, de las opciones terapéuticas respetuosas con los ciclos reproductivos, con la vida humana, buscando restablecer la salud, dirigiendo nuestros esfuerzos a tratar las causas. En esta ocasión agradezco mucho el foro, tengo el honor de cerrar este evento y me permito platicarles acerca de un tema que en ocasiones es estigmatizado, incomprendido, poco informado o poco difundido, pero de gran relevancia en el bienestar, no solamente de las mujeres, sino también de nuestras familias, nuestras infancias y nuestra sociedad. La depresión posparto o perinatal. El objetivo de esta ponencia es enfocarnos en el abordaje de naprotecnología. Sin lugar a duda, existe gran variedad de literatura, principalmente anglosajona, con la cual podríamos ampliar y desarrollar muchísimo más el tema. Comencemos hablando de la depresión en general. La depresión es más frecuente en mujeres que en hombres. Se considera que 20% de todas las mujeres en el mundo vamos a sufrir depresión en algún momento de nuestra vida, pero únicamente la mitad va a ser diagnosticada y tratada. Ahora bien, no existe ningún evento en la vida que se compare con los cambios neuroendocrinos y psicosociales asociados con un embarazo y un parto. Incluso hay autores que comparan la etapa de la gestación con la adolescencia, por ser un periodo de remodelación neuronal. Hay un parteaguas, siempre somos un antes y un después de ser mamás. La depresión es uno de los trastornos mentales más comunes durante la etapa perinatal. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, mejor conocido como DSM-5, la clasifica como un trastorno depresivo mayor.
La Clasificación Internacional de Enfermedades, en su 11ª revisión, lo describe como un síndrome asociado con embarazo o puerperio que involucra cambios mentales y de comportamiento, principalmente síntomas depresivos. Ojo, no incluye delirios, alucinaciones u otros síntomas psicóticos. La depresión perinatal es un trastorno del estado de ánimo que se presenta después del parto o durante el embarazo. Consiste en síntomas depresivos durante el primer año después del parto, que duran más de 2 semanas y cumplen los criterios para depresión mayor. La mayoría de los episodios de depresión posparto ocurren entre 4 y 8 semanas después del nacimiento del bebé. Puede interferir en la capacidad para cuidar al bebé y realizar otras tareas diarias. El diagnóstico diferencial lo vamos a hacer con melancolía posparto y psicosis posparto. Sé que tal vez la letrita está muy chica, no se preocupen, se los voy a platicar, pero sí quería poner el cuadro comparativo para que fuera más didáctico y se pudiera entender un poquito mejor. Gracias. El término melancolía posparto o baby blues es un periodo corto de disrupción emocional que incluye llanto, irritabilidad, preocupación, infelicidad, fatiga, trastornos del sueño y ansiedad. Es un periodo de transición y duelo para las nuevas mamás y es experimentado por 3 a 4 de cada 5 mujeres, es decir, casi todas. Generalmente remite en menos de 14 días y la intensidad de los síntomas es leve. Se recomienda el acompañamiento como medida terapéutica generalizada. La depresión posparto es un trastorno depresivo mayor que usualmente comienza en el primer año posterior a la gestación y va a tener una duración mayor a 2 semanas. La Secretaría de Salud en México reporta que 2 de cada 10 mujeres presentan depresión durante el embarazo o en el primer año posparto. Cursa con cambios en el apetito, trastornos del sueño, alteraciones psicomotrices, sentimientos de inutilidad o culpa, falta de concentración, pensamientos suicidas o filicidas. De manera generalizada, el tratamiento puede llevarse a cabo con antidepresivos neuroesteroideos, con inhibidores de la recaptura de serotonina, tratamiento hormonal y o psicoterapia. La psicosis posparto es una enfermedad mental grave que cursa con delirios, que son creencias o pensamientos que no son ciertos. Alucinaciones como ver, oír o oler algo que no está ahí. Manía, es decir, un estado de ánimo elevado y eufórico, en el que a menudo las personas parecen no estar en contacto con la realidad. Paranoia, confusión, comportamiento desorganizado, trastornos cognitivos, intentos de autoagresión o en contra del bebé. Es una emergencia psiquiátrica que requiere hospitalización. Generalmente se presenta en las primeras 3 semanas posparto. Su incidencia es muchísimo menor. Se puede manejar con medicamentos antidepresivos, antipsicóticos, estabilizadores del estado de ánimo o benzodiazepinas. La patofisiología de la depresión posparto se explica por varios modelos biológicos y psicológicos. Entenderla es clave para prevenirla y manejarla de manera adecuada. Durante la gestación, el colesterol y la pregnanolona se obtienen de la sangre materna para poder sintetizar progesterona. La gran producción de progesterona depende principalmente de la cooperación materno-placentaria. La conversión de colesterol en pregnanolona se lleva a cabo por la enzima P450-SCC en la mitocondria. El estrógeno incrementa la actividad enzimática placentaria de esta enzima, que convierte el colesterol en pregnanolona, que es el precursor inmediato de progesterona. Durante el embarazo, la producción de estrona y estradiol va a incrementar alrededor de 100 veces sus niveles. Una vez que se forma la pregnanolona, la síntesis en el ovario puede tomar 2 caminos. Podemos producir 17-hidroxipregnanolona y dehidroepiandrosterona, o podemos producir progesterona y 17-alfa-hidroxiprogesterona. La progesterona se produce principalmente por el cuerpo lúteo en las primeras 10 semanas de gestación
inicialmente por estímulo de la hormona luteinizante, o LH, y posteriormente por la hormona gonadotropina coriónica con la implantación. Alrededor de la semana 7 de gestación comienza la producción de progesterona por la placenta. En las primeras 5 a 6 semanas de gestación, la estimulación del cuerpo lúteo por parte de la hormona gonadotropina coriónica resulta en una secreción diaria de 25 miligramos de progesterona y 0.5 miligramos de estradiol. Esto es importante porque debemos verificar niveles hormonales adecuados. Y quiero hacer énfasis en esto. La progesterona es esencial para el mantenimiento del embarazo. Por eso es que llevamos a cabo este seguimiento en naprotecnología y nos aseguramos que los niveles sean adecuados a lo largo de toda esta etapa gestacional y posgestacional. Se considera que alrededor del 3% de la progesterona al final de un embarazo a término proviene de pregnanolona. Durante la gestación existen cambios en las hormonas reproductivas estrógeno y progesterona. La progesterona se considera ansiolítica y protectora contra la depresión. Las mujeres con antecedente de depresión postparto se han encontrado particularmente sensibles a los efectos desestabilizadores de los esteroides gonadales. Como decíamos, resulta indispensable asegurar que existan niveles adecuados de progesterona durante la gestación. Esto se puede llevar a cabo sin ninguna dificultad con un buen seguimiento. Con esto no solamente prevenimos depresión postparto, sino también hipertensión gestacional, toxemia, náusea, vómitos, cefaleas o dolores de cabeza, partos pretérmino, entre otros. En el Instituto Papa Pablo VI se desarrollaron niveles establecidos para clasificar en 4 zonas a lo largo de todo el embarazo y de esta manera poder brindar un tratamiento sustitutivo de ser necesario. La caída rápida de los niveles de progesterona y estrógeno inmediatamente después del parto me puede condicionar a una tristeza o depresión. Esta depresión de progesterona en el posparto inmediato resulta en la producción de un metabolito que se llama 5-alfa-dihidroprogesterona, que tiene un ligando barbitúrico de los receptores ácido gamma-aminobutíricos, comúnmente conocidos como GABA. La pregnanolona, progesterona y 5-alfa-dihidroprogesterona son todos precursores de la alopregnanolona. Estos metabolitos, incluido el neuroesteroide alopregnanolona, pueden crear desestabilización particularmente en las pacientes más susceptibles. La progesterona y sus metabolitos tienen rápidas acciones psicofarmacológicas, incluidos un efecto ansiolítico, antidepresivo, anestésico, anticonvulsivo, analgésico y antihipertensivo. Además de esta caída de estradiol, de la progesterona y de sus metabolitos, en el posparto se afecta la sincronía de los componentes del ciclo circadiano. Y ello puede contribuir a desarrollar alteraciones en el estado de ánimo en individuos con predisposición. Durante el embarazo, aumentan también significativamente los niveles de hormona liberadora de corticotropina, hormona adrenocorticotrópica y cortisol, y caen significativamente esos niveles 4 días posparto. Es decir, van aumentando y sufren una caída rápida y pronunciada justo después del parto, lo que también genera una desestabilización. Los cambios en hormonas tiroideas y oxitocina también juegan un papel en la depresión postparto. Se ha relacionado el sistema glutamatérgico con estados depresivos. Una liberación excesiva de glutamato, que es excitatorio, puede alterar la modulación emocional.
La desregulación del neurotransmisor serotonina, norepinefrina, epinefrina y dopamina también están relacionadas con depresión postparto. También se ha reportado que una alteración en el adrenoreceptor alfa 2, que es vasoconstrictor y disminuye la secreción de neurotransmisores, se asocia con una mayor susceptibilidad para depresión postparto. El uso de metildopa, que es un antihipertensivo, durante el embarazo y posparto, también se ha correlacionado con una mayor incidencia de depresión. El sistema inmunológico cambia a un estado proinflamatorio durante varias semanas y los niveles incrementados de algunas interleucinas como interleucina 6, citrinas proinflamatorias, factor de necrosis tumoral alfa y proteína C reactiva se han asociado a estados depresivos en el posparto. Aunado a todo esto, también se ha asociado con apnea del sueño, la cual puede incrementar en consecuencia a la depresión por inflamación y estrés oxidativo. Algunos estudios sugieren que la depresión postparto es hereditaria y sí aumenta el riesgo de padecerla si hay antecedentes familiares. Recientemente se ha observado en ratones un aumento en la expresión de semaforina 3A, que es una molécula proteica neuroinformática, en el hipocampo, y al inhibirla resulta en una disminución de la sintomatología. Como pueden observar, existen muchos cambios en el posparto que pudieran estar relacionados con el desarrollo de la depresión y se sigue estudiando y conociendo más. Nuestro enfoque es en comprender el funcionamiento de los tratamientos que vamos a revisar, que si bien no todos están disponibles en Latinoamérica, son los que se están desarrollando y hacia dónde está dirigida la investigación científica actual. Por supuesto, haremos énfasis en el abordaje de naprotecnología, pero primero revisemos los factores de riesgo. Los factores que nos pueden condicionar a tener una mayor predisposición a padecer depresión postparto son los siguientes. Tener antecedentes de depresión, ansiedad o trastorno bipolar. Presencia de alteraciones psicológicas durante el embarazo. Antecedente de depresión perinatal. Deficiencia de apoyo en su entorno social. Problemas económicos o maritales. Violencia, abandono o separación de la pareja. Embarazos adolescentes. Antecedentes de abuso sexual. Las mujeres tienen 3 veces más riesgo de depresión postparto. Antecedente de abuso físico o emocional. Padecer trastorno bipolar. Antecedente familiar de depresión. Tener problemas para lograr la lactancia. Embarazo no planeado. Embarazos de alto riesgo. El bebé tiene problemas de salud o necesidades especiales. Gestaciones múltiples. Falta de apoyo familiar y o social. Antecedentes de pérdidas perinatales y el tabaquismo durante la gestación. El diagnóstico se debe llevar a cabo utilizando datos clínicos, cuestionarios y el interrogatorio. La evaluación clínica y los antecedentes personales y familiares son fundamentales. Al igual que con otras formas de depresión, la depresión postparto se caracteriza por la tristeza o la pérdida de interés en actividades que antes se disfrutaban y una disminución de la capacidad de sentir placer. Puede presentarse con síntomas como deterioro cognitivo, sentimientos de incompetencia, pérdida de energía o pensamientos suicidas. Para hacer el diagnóstico, lo vamos a hacer sobre la base de los mismos criterios que el trastorno depresivo mayor, que son mayor o igual a 5 síntomas durante más de 2 semanas. Los síntomas incluyen depresión y o pérdida de interés o placer, más pérdida de peso mayor al 5% en un mes, o pérdida de apetito o aumento de peso significativos, insomnio o hipersomnia, agitación o retraso psicomotor, sentimientos de inutilidad o culpa, disminución de la capacidad de concentración, pensamientos suicidas o homicidas. Se le debe preguntar a la mujer específicamente sobre tales pensamientos. Puede también cursar con preocupación excesiva por el bebé, pensamientos negativos hacia el bebé, creer que lo puede dañar,
ataques de pánico, ansiedad, cambios de humor graves, llanto excesivo, dificultad para relacionarse con el bebé, aislamiento social, miedo a no ser una buena madre, autodesvalorización, irritabilidad, pensamientos obsesivos y conductas compulsivas, desesperanza, golpes de calor, sudoración nocturna, taquicardia, náusea, fatiga crónica, entre otros. La escala de depresión postnatal de Edimburgo es el instrumento de tamizaje para depresión perinatal más utilizado en la actualidad. Se recomienda utilizarla durante la gestación en cada trimestre, así como en las consultas postnatales. Consiste en una escala autoadministrada de 10 preguntas en la que se le pide a la mujer que responda cómo se ha sentido en los últimos 7 días. En el posparto se puede usar entre las semanas 6 a 8 idealmente. Para cada pregunta se obtiene un puntaje de 0 a 3, de modo que el rango del puntaje final es de 0 a 30 y no toma más de 3 minutos en ser contestada. Una puntuación mayor a 10 muestra la probabilidad de una depresión. Cualquier respuesta mayor a 0 en la pregunta 10, que se refiere a autolesiones, requiere evaluaciones adicionales inmediatamente. Otros instrumentos que se pueden utilizar son el cuestionario 9 de salud y la escala de detección de depresión postparto. En el Instituto Papa Pablo VI se desarrolló un formato de evaluación para documentar la sintomatología de las pacientes antes, durante y después del tratamiento. Consiste en 16 diferentes síntomas y se pueden agregar otros. Y en ella se plasman la fecha de la sintomatología, las dosis empleadas del tratamiento y de esta manera se lleva a cabo un registro detallado de su evolución. Otras herramientas de diagnóstico que ahorita están bajo investigación son la medición de biomarcadores, especialmente hormonas como la alopregnanolona y la oxitocina. Hablemos de la incidencia. La incidencia mundial va a variar, dependiendo de los países, entre 10 y 30%. La Organización Panamericana de Salud reporta una incidencia del 15% a nivel mundial. Se ha observado un aumento significativo en el diagnóstico de depresión postparto en la última década, en diversas razas y grupos étnicos, aunque ello podría ser consecuencia de mejores prácticas clínicas y detección. Y el incremento en la incidencia resalta la necesidad de prevenir la enfermedad y fortalecer los esfuerzos terapéuticos. La Secretaría de Salud en México reporta que 2 de cada 10 mujeres presentan depresión durante el embarazo o en el primer año posparto, y el 75% de ellas no son diagnosticadas. Es importante mencionar que también el 10.4% de los padres puede presentar depresión perinatal y únicamente en algunos casos está vinculada con depresión en la madre. Los trastornos psiquiátricos posparto no tratados aumentan el riesgo de suicidio e infanticidio, que son las complicaciones más graves. Las ideaciones suicidas ocurren en un 7% aproximadamente de las pacientes con depresión posparto, aunque es inconcluso el porcentaje de aquellas que lo llevan a cabo. El suicidio es una de las causas más importantes de muerte materna en el periodo perinatal, con una incidencia del 20%. El suicidio también está relacionado con problemas con la pareja, abuso de sustancias, problemas de salud físicos y el fallecimiento reciente de alguien cercano. El suicidio materno es un problema de salud pública importante. Las mujeres con depresión postparto tienen 3 veces más riesgo de presentar conductas suicidas en el primer año y 2 veces más durante 5 años. Incluso se ha observado una mayor incidencia hasta 18 años posteriores, lo que nos encamina a sugerir un seguimiento posterior al periodo perinatal y enfocar nuestros esfuerzos en la prevención y tratamiento oportunos. En el niño se pueden observar alteraciones psicológicas,
en el desarrollo físico y emocional y en habilidades intelectuales en los hijos de las madres con depresión postparto. El diagnóstico y el tratamiento tempranos mejoran en los resultados para la mujer, su bebé y su familia. Sin tratamiento, la depresión postparto puede volverse crónica, durar meses o más. Incluso cuando se le trata, la depresión postparto aumenta el riesgo de futuros episodios de depresión mayor. La recurrencia de depresión en las pacientes tratadas con progesterona es del 9.6% en comparación con 68.3% de las pacientes sin tratamiento. Hablemos de los tratamientos generales. Favorecer el contacto piel con piel o maternidad canguro. En realidad, cualquier enfoque en fortalecer la relación entre los bebés y la madre será una buena recomendación, aunque aún se requieren más estudios que comprueben la efectividad de esta maternidad canguro para disminuir ansiedad y depresión perinatal. Los que existen actualmente son escasos y sin significancia estadística. Ácidos grasos omega 3 durante la gestación disminuyen sintomatología posparto, disminuyen biomarcadores relacionados con depresión y ansiedad, como son corticosterona y citrinas proinflamatorias. Es importante asegurar niveles de hierro séricos adecuados. La anemia por deficiencia de hierro aumenta el riesgo de depresión posparto y es un factor de riesgo de abandono precoz de la lactancia, posiblemente por la sensación, ya sea real o no, de tener leche insuficiente. Las guías terapéuticas establecen psicoterapia para el tratamiento de la depresión postparto leve a moderado. Si se requiere farmacoterapia, se recomiendan inhibidores de recaptura de serotonina y alternativamente inhibidores de recaptura de serotonina y norepinefrina. El uso de estradiol en aplicación sublingual, administración oral o transdérmica han demostrado tener un efecto positivo en depresión postparto, aunque su uso durante la lactancia es cuestionable. Se ha sugerido que el uso de esketamina intravenosa durante la intervención por cesárea puede disminuir los síntomas depresivos, aunque esto es de manera temporal. La esketamina es un antagonista de receptores NMDA, teniendo así un efecto antidepresivo, además de analgésico y anestésico. La administración de dexmedetomidina en el posparto temprano se ha reportado efectivo para disminuir la incidencia de depresión posparto. Es un agonista selectivo adrenoreceptor alfa 2. Tiene un efecto antidepresivo probablemente relacionado con el incremento del factor neurotrófico derivado de cerebro y o la disminución de pro-BDNF. Para depresión posparto moderada a severa, existen brexanolona y alternativamente zuranolona. Brexanolona fue el primer tratamiento específico para depresión posparto aprobado por la FDA en 2019. La brexanolona es una forma sintética de alopregnanolona, indicado en el tercer trimestre de gestación o hasta 4 semanas posparto. La inyección de brexanolona, con el nombre comercial Zulresso, pertenece a una clase de medicamentos llamados antidepresivos neuroesteroides. Por lo general se administra una única infusión en un periodo de 60 horas, que es aproximadamente 2 días y medio, en un centro médico. Tiene un costo de $34,000. Puede producir sedación excesiva y pérdida de la conciencia. Y debido a los riesgos de este medicamento, la brexanolona está disponible solo a través de un programa especial de distribución restringida. Un programa denominado Programa de Estrategias de Mitigación y Evaluación de Riesgos de Zulresso. Brexanolona tiene las limitantes en costo, en vía de administración y en accesibilidad a través de un programa. Y desde el inicio de este año, de 2025, se dejó de comercializar Zulresso en Estados Unidos. Zuranolona, con nombre comercial Zurzuvae, es un tratamiento oral aprobado por la FDA en 2023. Es un fármaco esteroide neuroactivo, modulador de los receptores GABA-A, análogo de pregnanolona, similar a brexanolona. La administración diaria recomendada es de 50 miligramos por 14 días.
El tratamiento total tiene un costo aproximado de $16,000. Se excreta en leche materna en cantidad clínicamente insignificante. Puede producir sedación excesiva y confusión, y por ello requiere monitorización. Evitar conducir, operar maquinarias pesadas, requiere vigilancia durante la lactancia, evitar dormir en la misma cama que el recién nacido. Este medicamento se clasificó como bajo riesgo de adicción. La diferencia de suranolona con benzodiazepinas es que modula tanto receptores sinápticos GABA-A como receptores extrasinápticos GABA-A que contienen la subunidad delta. Y así, la suranolona no es dependiente exclusivamente de la subunidad gamma de los receptores sinápticos. Suranolona ha pasado por 2 estudios clínicos de fase 3 a la fecha, llamados Robin y Skylark. El abordaje psiquiátrico idealmente debe ser establecido por un psiquiatra perinatal y consiste en inhibidores de la recaptura de serotonina, como sertralina, inhibidores de la recaptura de serotonina norepinefrina, como venlafaxina y desvenlafaxina, para disminuir sintomatología, aunque estos utilizados durante el embarazo se han relacionado con preeclampsia y abortos espontáneos. Con esto se logra respuesta al tratamiento de 4 a 8 semanas. Por ello se hace énfasis en la psicoterapia. Inhibidores de la recaptura de serotonina, en combinación con antidepresivos tricíclicos, tienen un efecto profiláctico. Para poder reducir la exposición de los bebés a los antidepresivos a través de la leche materna, se deben elegir aquellos con una vida media menor y mayor afinidad proteica, como son paroxetina y sertralina. En casos de depresión posparto, existe mayor predisposición genética para trastorno bipolar. Por ello, es recomendable referir al área de psiquiatría para estudiar dirigidamente rasgos de bipolaridad como episodios maníacos y depresivos. Si no se brinda un tratamiento adecuado y oportuno, posteriormente se puede desarrollar trastorno obsesivo compulsivo y ansiedad. Ahora sí, el tratamiento en naprotecnología. En naprotecnología buscamos brindar un tratamiento cooperativo con el funcionamiento natural de la reproducción, abarcando desde la etapa pregestacional, durante la gestación y posgestacional. El modelo Creighton nos permite ir identificando factores de riesgo para poder llevar a cabo intervenciones de manera preventiva y oportuna. El tratamiento de la depresión posparto comienza desde la prevención, desde que vamos a buscar un embarazo. Idealmente, cuando se cuenta con el privilegio de ver a las pacientes antes del embarazo, ya estamos identificándolas. En 1988, en el Instituto Papa Pablo VI, que actualmente es San Pablo VI, se desarrollaron 2 fases de estudio para el tratamiento de depresión posparto con progesterona. En los casos en los cuales se inició el tratamiento de manera temprana y agresiva, se obtuvieron muy buenos resultados en todas las pacientes. Generalmente presentaban antecedentes de síndrome premenstrual y depresión posparto en embarazos previos. Esto indica que podemos predecir fácilmente y brindar tratamiento oportunamente, en especial si las pacientes ya son usuarias del sistema Creighton previamente. Los resultados con progesterona intramuscular fueron más dramáticos. Las pacientes se sentían mejor en unas pocas horas después de la inyección. La progesterona oral y vaginal también se utilizó, pero como un complemento a la vía intramuscular. Se observó mejoría exacerbada en 81.1% de las pacientes, mejoría moderada en el 11.3% y ninguna mejoría en el 7.5% de las pacientes. El protocolo de tratamiento para depresión posparto, desarrollado por el Instituto Papa Pablo VI, consiste en progesterona intramuscular 200 miligramos como dosis inicial en cuanto comienzan los síntomas y brindar un seguimiento en 24 horas. Si mejora, no requiere más tratamiento, pero siempre debemos dar seguimiento. Si mejora, pero aún tiene síntomas,
damos 100 miligramos cada 48 horas por 5 dosis. Si remite, no requiere más tratamiento, pero debe comunicarse si regresan los síntomas. Si persiste la sintomatología, se repiten 100 miligramos cada 48 horas por 5 dosis. Si persisten los síntomas, se repite el esquema, pero se agrega progesterona oral de liberación prolongada de 200 miligramos cada 12 horas por tiempo variable. Por mejoría me refiero a una mejoría significativa. Se considera que 1 de cada 20 casos requerirá progesterona intramuscular por 2 meses, que ya es un tratamiento un poco más prolongado. Se puede dar tratamiento conjunto de progesterona y antidepresivos. La progesterona puede ser utilizada durante la lactancia con seguridad, sin impedir la producción de leche. Es importante mencionar que el tratamiento es progesterona, hormona naturalmente producida en el cuerpo humano. Es una progesterona bioidéntica, a diferencia de las artimonas o sustitutos hormonales artificiales. Muy importante considerar la psicoterapia como acompañamiento a cualquier tratamiento médico para mejorar el balance en las alteraciones neuroendocrinas. Se sugiere la terapia cognitivo-conductual y la terapia interpersonal. El apoyo familiar para el cuidado del bebé, para que la paciente se sienta acompañada, que pueda acudir a sus citas médicas, que lleve a cabo una alimentación adecuada, es fundamental y se busca siempre que sea posible. En la literatura actual casi no se menciona el tratamiento con progesterona. La primera línea de tratamiento es psicoterapia con neuromoduladores o antidepresivos, aunque todos estamos de acuerdo en que el diagnóstico y el tratamiento oportunos son esenciales para evitar situaciones adversas en la madre y el bebé. En el modelo Creighton tenemos una herramienta valiosísima que nos permite identificar problemas, brindar tratamientos y realizar modificaciones en el estilo de vida, incluso desde que se está planificando un embarazo. Esta herramienta es la gráfica que cada paciente aprende a realizar, en la cual incluso antes de la gestación podemos identificar una deficiencia hormonal, particularmente en fase lútea, para efectos del tema que estamos ahorita revisando, y así brindar un tratamiento oportuno pregestacional, proporcionar un seguimiento hormonal durante la gestación y de esta manera asegurar los niveles hormonales adecuados. Y en consecuencia, prevenir una depresión postparto. Se sugiere evaluar a todas las mujeres en gestación para asegurar que los niveles de progesterona sean adecuados. Las deficiencias de fase lútea generalmente cursan con un síndrome premenstrual, como ya nos expuso ampliamente la doctora Alejandra, pero vale la pena recordar de manera abreviada que consiste en irritabilidad, hipersensibilidad en mamas, distensión abdominal, aumento de peso, antojos principalmente de carbohidratos, hambre, cambios emocionales, llanto, cefalea, fatiga, alteraciones en el patrón del sueño. Esta es la sintomatología principal que encontramos para hacer un diagnóstico de síndrome premenstrual cuando ocurre 4 días o más antes de la menstruación. La gráfica del modelo Creighton, junto con la sintomatología y los niveles hormonales evaluados en diversos momentos del ciclo, identificados gracias a la gráfica, son un excelente abordaje para llevar a cabo un diagnóstico preciso y poder brindar un tratamiento individualizado, logrando muy buenos resultados. Gracias a la gráfica del modelo Creighton podemos identificar con precisión cuándo comienza la fase lútea en cada ciclo, tanto para la evaluación como para el tratamiento, ya que de lo contrario, podría cometerse el error de brindar un tratamiento hormonal equívoco en un momento del ciclo erróneo. Les quiero transmitir con esta plática que cada mujer es única, cada pareja es única y cada circunstancia es única.
El embarazo es una etapa en la vida que presenta muchos cambios neurológicos y físicos. Y como personal de la salud podemos hacer una diferencia y lograr el mejor tratamiento para cada situación, escuchando a nuestros pacientes. Y con esto concluyo mi participación. Espero haber transmitido de manera clara el abordaje de naprotecnología, su relevancia no solamente en un ámbito terapéutico, sino preventivo para nuestras pacientes que se encuentran planeando un embarazo o ya en periodo gestacional o postgestacional. Y doy oportunidad a la sesión de preguntas, no sin antes agradecer a nuestro increíble equipo de Fertility Care Centers Latinoamérica y a la Universidad Panamericana por este encuentro. Y los dejo con una breve reflexión. Ponme nada más tantitito la presentación, que los quería dejar con una reflexión bonita. La paz mental es armonía lograda a través de acompañamiento y comprensión. Y listo. Doctora, muchísimas gracias, doctora Lorena, por esta increíble ponencia. Primero ha sido poner en evidencia que efectivamente la depresión postparto existe, eh, y que definitivamente es algo que debe tratarse y que no necesariamente los fármacos son la única alternativa, sino que desde la naprotecnología se puede también tratar y que tiene un abordaje de naprotecnología desde, o sea, en todas las etapas, a lo largo de toda la etapa reproductiva. Vamos a pasar, creo que tenemos varias preguntas también, solamente 10 minutos para responderlas, así que bueno, vamos a aprovechar estos minutos que tenemos. La primera pregunta es, ¿cómo se podría prevenir la depresión postparto en alguien con antecedente de trastorno depresivo previo al embarazo? Las recomendaciones siempre son que si se está en tratamiento depresivo, que se continúe el mismo tratamiento que lleva la mujer y que ha mantenido esa estabilidad. Por supuesto, esto es en conjunto con su psiquiatra, ¿no? Con el acompañamiento de su psiquiatra. Sin duda, comenzando a graficar, podemos nosotros ir viendo si hay alguna deficiencia hormonal que pudiera estar condicionando, ya sea a que existe esta depresión o que esté agravando el problema, ¿no? Y entonces, por supuesto, podemos intervenir para prevenir que haya alguna dificultad durante el embarazo. De cualquier manera, se da este seguimiento durante el embarazo precisamente para ir revisando que esos niveles sean adecuados, ¿no? Lo más recomendable es que estemos evaluando cada 2 semanitas durante la gestación para ver esos niveles y poder ir dando esta dosificación adecuada a ella, ¿no? En ese momento de la gestación. Ok, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta y esto va un poco como al proceso de identificación, ¿no? De pronto la mujer que está en posparto puede ser que ni siquiera se dé cuenta, pero ¿cuáles Claro. serían los tres principales signos que requieren una cosa que son significar un estado de alerta para ya sea quien es ahora padre, esposo o también un cuidador, cuidadora que esté en ese proceso, en ese momento del posparto, que podrían ayudarles a identificar que esta mujer está pasando por depresión postparto? Por supuesto. En principio, la pérdida de este interés en las actividades que antes nos causaban placer. Esto es algo donde nosotros nos podemos dar cuenta fácilmente, ¿no? Que son actividades que antes nos generaban alegría, que antes nos daban paz, que antes nos causaban placer, tal cual, ¿no? Y de pronto ya sentimos que ni siquiera eso nos puede causar placer. Eso es un dato importante que nos llama mucho la atención. Estos sentimientos de culpa o de inhabilidad para cuidar al bebé son algo que también nos llama mucho. Por supuesto, ya el tener pensamientos incluso de dañarse a sí misma o dañar al bebé ya sería una cuestión más grave, pero sin duda también son datos como focos rojos muy importantes que tener en consideración. Perfecto. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se evalúa el riesgo de medicación psiquiátrica durante el embarazo contra los riesgos de depresión no tratada? ¿Se recomienda el tratamiento farmacológico psiquiátrico durante el embarazo? Sí,
Si la mujer está presentando datos de depresión durante el embarazo, sin duda debe acudir con su médico psiquiatra para que dé una medicación adecuada. Reitero, si ya tenía un antecedente de depresión previo a la gestación y ya había tenido tratamiento, aunque en ese momento no lo esté llevando a cabo, pero ya lo había tenido previamente y había funcionado en ella, es recomendable que se restablezca este tratamiento, ¿no? Pero sin duda eso es con el acompañamiento de su psiquiatra. Perfecto, doctora. A ver si tenemos aquí una siguiente pregunta. ¿Existen algunos biomarcadores que pueden graficarse con Creighton que pueden ayudar a pensar que la mujer pueda padecer depresión postparto? Sí, aquí es muy interesante. Nosotros podemos empezar a ver que hay esta deficiencia de fase lútea, ¿no? Cuando nosotros tenemos nuestra gráfica y vemos datos, ya sea que la fase post-pico, digamos, que es la que consideramos después de tener esta descarga de moco cervical, si vemos que esa fase post-pico es cortita, nos hace pensar que pudiéramos estar teniendo ya esta deficiencia, ¿no? O puede ser que la fase post-pico sea adecuada, que dure de entre 9 y 16 días, pero que estemos teniendo un sangradito premenstrual, por ejemplo, eso podría ser un indicativo de que estamos teniendo deficiencia de progesterona, ¿no? Al final de nuestro ciclo. Todo esto se tiene que evaluar junto con su historia clínica, o sea, su sintomatología. Para nosotros, digamos, la gráfica del modelo Creighton es una herramienta fundamental que nos da muchísima información, pero no nos descarta también que utilicemos sin duda todos los datos clínicos que nos está platicando la paciente, ¿no? Toda la sintomatología y sus estudios de laboratorio. Generalmente sí hacemos los estudios de laboratorio, por ejemplo, para evaluar una fase post-pico porque estamos sospechando una eficiencia lútea, pues, podemos evaluar únicamente en el pico más 7, o sea, es decir, 7 días después de esta descarga de moco, que es en donde nosotros tenemos los niveles hormonales más aumentados en la fase lútea, es donde queremos nosotros dirigir este diagnóstico en ese momento del ciclo para poder determinar si los niveles son adecuados, ¿no? Hay veces que sí tenemos que estar evaluando a lo largo de toda la fase lútea, como lo hemos comentado en ponencias anteriores, en varias ocasiones, ¿no? En pico más 3, pico más 5, pico más 7, pico más 9 y pico más 11. Pero dependerá mucho de lo que estemos viendo precisamente en nuestras pacientes. Pero sí con el modelo Creighton, sin duda, nosotros ya podemos estar pensando que pudiera existir esta posibilidad. También se ha visto relacionado el síndrome de ovario poliquístico, está relacionado también con trastornos depresivos durante la gestación, o sea, con alteraciones psiquiátricas durante la gestación. No propiamente con depresión postparto, pero sí durante. Y entonces está íntimamente relacionado también. Entonces, por supuesto que ya desde el inicio nosotros estamos ya indagando y viendo todas estas señales, todos estos biomarcadores que nos pueden estar hablando de que pudiera existir algún problema y nosotros ya estamos anticipándolo. Buenísimo, esto es un hito supremamente importante para las mujeres que están graficando y cómo pueden estar previniendo o poder identificar de manera previa. Una siguiente pregunta, ¿en qué casos se medica o trata cuando hay alteraciones en la gráfica? Depende mucho lo que estemos viendo en la gráfica, sin duda. Pudieran ser muchísimas cuestiones. Los biomarcadores nos hablan de muchos cambios en la gráfica, pero si estamos hablando propiamente de esta deficiencia en fase lútea, se puede dar progesterona al final de nuestro ciclo. Ahora, aquí también es muy importante mencionar que cuando nosotros damos este tratamiento con progesterona o con hormona gonadotropina coriónica, que me ayuda a sostener el cuerpo lúteo, no nada más para producción de progesterona, sino también de estradiol, si yo lo doy antes de una ovulación,
en vez de ayudarle a la paciente, voy a perjudicarla. O sea, voy a estar impidiendo su ovulación y voy a causar un desorden en su ciclo. Entonces, es muy importante que si yo voy a dar un tratamiento en la fase lútea, que yo esté segura de que ya estoy en esa fase lútea, de que ya ocurrió la ovulación. ¿Ok? Y por eso es tan importante que nosotros tengamos nuestra gráfica. Por eso es indispensable que tengamos esta manera confiable de asegurar que ya ocurrió la ovulación. Perfecto. Una siguiente pregunta. Si la paciente ya utilizó progesterona previa al embarazo por deficiencia, también la utilizó en el embarazo, en el posparto, ¿debería seguirla? ¿Le ayudaría a tener menor riesgo de depresión posparto? No como una regla, sí, sin duda se da este seguimiento durante el embarazo para asegurar que durante toda la gestación los niveles de progesterona sean adecuados, hasta que se llegue a ese nivel en donde ya nos podemos quedar tranquilos y decir, ok, está en niveles adecuados y podemos dejar de evaluarla de manera consecutiva cada 2 semanas. Si no ocurre, si durante toda la gestación necesita este soporte hormonal, se puede dar sin ningún problema y es fundamental que se dé. Y lo que se hace es prevenir para que no tenga precisamente este problema de depresión postparto. Antes de que salga del hospital, se le dan estos 200 miligramos intramusculares de progesterona y con eso nos quedamos tranquilos. Obviamente, se da el seguimiento a la paciente. Si ella empieza con sintomatología, etcétera, por supuesto, se puede seguir con el protocolo de tratamiento. Si no, no es necesario. Pero esta es una medida en donde sí, si ya tengo este antecedente de que tenía esta deficiencia de progesterona, lo más recomendable es que sí dé ese tratamiento antes de que se vaya del hospital. Ok, perfecto. Una pregunta de Silvia. ¿La progesterona se recomienda desde las primeras semanas postparto si se presenta melancolía o debe reservarse para la aparición del diagnóstico confirmado de depresión postparto? Qué buena pregunta. Dependerá mucho de la sintomatología, de la gravedad de la sintomatología y de la duración. No recomendaría dar progesterona por una melancolía postparto. Podría haber muchas otras recomendaciones que le podría dar, que no necesariamente son un medicamento, sino como cambios un poquito en la manera de la lactancia, de estar llevando su descanso, que duerma adecuadamente. O sea, si recuerdan, vimos también en la ponencia que hay muchos cambios en el ciclo circadiano. Hay muchos cambios en muchos sentidos, ¿no? Durante esta etapa. Entonces, en todo ello se puede ayudar a mejorar las condiciones. Entonces, no necesariamente es irnos luego con el tratamiento hormonal, sino poderlas ayudar de manera, pues un poquito más holística en el sentido de tenemos todas estas situaciones y circunstancias que están ocurriendo que podemos nosotros intervenir y dar buenas recomendaciones. Perfecto, doctora Lorena. Bueno, pues hemos terminado por ahora la ronda de preguntas. Nada más que agradecer y compartir con todos las personas que están conectadas los datos de la doctora Lorena Pérez. A quien la pueden encontrar a través de su correo electrónico, de sus redes sociales. Y de verdad que muchísimas gracias porque esta charla ha sido el cierre con brocha de oro de esta segunda jornada, de este segundo día de la primera jornada internacional de naprotecnología. Muchísimas gracias, doctora Lorena, por habernos acompañado y por haber dado ese excelente cierre a esta jornada. Mil gracias. Muchísimas gracias.